Muy bien, pues vamos a empezar esta sesión de hoy. Voy a poner en silencio los micrófonos. Ya saben que tienen abierto el chat. De hecho, ya encontré cómo ponerlo aquí a la vista para que no se apague cuando estén. De repente como lo tenía yo, se cerraba, pero ya lo puse aquí, ya lo puedo ver. Entonces, cualquier cosa que quieran escribir, ya la voy a ver en tiempo real. Y bueno, buenas tardes. Para las que no me conocen, mi nombre es Ivonne Castillo y soy la directora del Instituto de Tanatología, Logoterapia y Vida. Y esta es la segunda sesión de esta semana de formación gratuita y estamos hablando en esta semana sobre el sentido de vida. Estamos hablando sobre el sentido de vida. Hablamos la primera sesión acerca de Víctor Frank, que es el padre de la logoterapia, que es la terapia del sentido de vida, ¿no? Y hablábamos también que la tanatología, todo lo que tiene que ver con los duelos, pues tiene que ver mucho con el sentido, o más bien con la tanatología buscamos darle sentido a la pérdida también, ¿no? Pero para poderle dar sentido a la pérdida, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando en las sesiones de las semanas pasadas, tuvimos 3 semanas de formación gratuita las semanas anteriores. Hablamos acerca de, hablamos de resiliencia, hablamos de autocompasión, hablamos de cómo acompañar al otro, ¿sí? O sea, hemos visto que los cambios en la vida son parte de la vida, eso no lo vamos a poder evitar, pero también hemos visto que es muy importante que cuando estamos en paz, cuando no estamos viviendo una situación de crisis, sea muy bueno que tengamos el hábito de cultivar buenas cosas para nosotros, como la autocompasión que hemos estado hablando, y en este caso, esta vida de sentido, o sea, el cultivar, vivir una vida con sentido es un buen hábito que nos va a ayudar a poder bordear las tormentas cuando estas tormentas sucedan, ¿no? Si yo no tengo un sentido de vida, cuando llega la tormenta, pues me vuelvo loco, de repente no sé qué hacer, porque no sé para qué está pasando lo que está pasando, no sé cómo lo voy a enfrentar, no sé qué respuesta le voy a dar. Este tipo de situaciones nos van a preocupar, nos van a entretener, cuando no tengo un sentido de vida establecido, ¿no? Entonces, bueno, hoy en la mañana estaba pensando en de qué les iba a platicar el día de hoy y me acordé que hace unos años vi una charla. Me acuerdo que fue para los terremotos de Oaxaca. Hicimos un seminario y dimos unas pláticas, unos otros psicólogos y yo, y me tocó hablar precisamente del sentido. Y preparé una presentación en PowerPoint que me gustó mucho y no se las voy a pasar, pero me acordé mucho de ella porque ni siquiera sé dónde está, me estaba acordando hoy en la mañana de ella, pero les voy a contar la idea de esta presentación, que de hecho no tenía nada de texto, no tenía ni un solo texto, sino tengo una imagen en la cabeza que a mí me guiaba hacia lo que les quería presentar. Y empecé esta charla, y de hecho me gusta mucho empezar en charlas sobre el sentido de vida con una historia que aprendí hace muchos años, en que nos cuenta Jorge Bucay. Me gustaba mucho leer a Jorge Bucay, que tiene una manera muy llana de platicar las cosas, muy ligera, muy aterrizada, ¿no? Sin palabras estrambóticas y raras. Entonces y le gusta además a él contar cuentos. Entonces les voy a contar un cuento que él contó. Él dice pues sí, un cuento, una leyenda, decía, pero es algo que no sucedió, pero hagan de cuenta que podría suceder. Entonces lo voy a tropicalizar, se los voy a poner aquí en el área en donde yo vivo para que tengan una idea tengan una visión más clara acerca de este cuento, ¿no? Entonces hagan de cuenta que un señor un día compró un barquito pequeñito, y dijo, yo quiero tener un barco. Y entonces se compró
mini barquito, un pequeño yate chiquitito, y la idea de él, yo no voy a ser un gran marinero, no voy a lanzarme al alta mar y me voy a ir a viajar a quién sabe dónde, pero quiero tener un lugar en donde me pueda yo meter al mar y a lo mejor estar unas horas solito y pescando y disfrutando del sol y del silencio, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que nos gustan a las personas que nos encanta el mar. Y entonces estaba muy feliz de que se había comprado su lanchita. Y un día él decidió, dijo, ya sé, como todavía no lo sé manejar muy bien, voy a avanzar hasta la línea donde puedo ver la playa. Entonces, desde donde puedo ver la playa, ahí me voy a estacionar, voy a tirar mi ancla y me voy a quedar así. Estoy lejos suficiente como para tener paz y silencio, pero cerca lo suficiente como para que yo vea en la orilla del mar y a dónde tengo que regresar sin problema. No vaya a ser que me pierda porque todavía no sé navegar, ¿no? Y se fue. Y yo no sé si ustedes saben, pero aquí en el área en donde yo vivo, que es Yucatán, sí, en la península yucateca, de repente tenemos unas tormentas muy raras, que no tienen nada que ver con la tormenta de la semana pasada. Tenemos algo que se llaman majachés. Y un majaché es una tormenta que se forma de la nada. Literalmente de la nada. A mí me tocó vivir una en Colbosch, así, de repente estás caminando y de repente pasa, literalmente pasa la tormenta. Y entonces no hay advertencia, no sabes que va a venir un mal tiempo, no hay nubes que se van formando, de repente se forma, llega el viento y hace todo el desastre que tiene que hacer y se va, sigue en pocas horas, desaparece. Y eso, el señor tiró su anquita, estaba en la orilla del mar, muy feliz de la vida, y llega una de estas tormentas, hace todo un desastre, él se asusta, se mete abajo de la lanchita y de repente cuando sale, porque ya siente que ya el mar se calmó y que ya pasó todo, que ya está seguro, decide salir, asoma la cabecita y ya ve el mar, calma. Ay, sobreviví a una tormenta. Ay, puedo decir que soy un marinero experimentado porque sobreviví en una tormenta, ¿no? Y ya sale y de repente empieza a voltear a ver y no ve nada. Lo cual quiere decir que ya no veía su línea de playa y ya estaba a medio mar, quién sabe en dónde, y estaba todo, pues empieza a preocupar, ¿no? Entonces empieza a pasar la vista, a ver si logra distinguir en el horizonte, no sé, otro barco, alguna línea no sé, en la tierra o algo, y absolutamente nada. Y le sucede a este señor lo que nos sucede a todos en estos momentos de crisis, ¿no? De repente, muchas personas tienen estos momentos de ataques de fe y entonces se tira de rodillas y empieza a gritar, Dios, Dios, auxilio, estoy perdido, estoy perdido. Y pues mi presentación tenía esta imagen. No sé si ustedes han visto el mar cuando de repente a medio mar hay un rayo de sol, está todo nublado, se abre el cielo y se ve un rayo de sol. Esa era la única imagen que tenía mi presentación. Y siempre he pensado, desde niña he pensado que cuando el rayo está cayendo es que Dios está hablando con alguien, seguro. Entonces se abre el cielo y de repente se oye la voz de Dios, ¿no? Hagan de cuenta la voz de Morgan Freeman, que sale en las películas, esa. Y entonces le dice, sí, dime, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y el otro, ay, sucedió un milagro, ¿no? Entonces le dice, señor, es que estoy perdido, no sé en dónde estoy. O sea, si tan solo supiera en dónde estoy. Y entonces le dice Dios, claro, mira, te encuentras en la latitud 34, longitud 25, ¿no? Y ¡puf! Se desvanece la nubecita y Dios se va y el otro, ay, ya no estoy perdido porque ya sé en dónde estoy. De repente se da cuenta que no, que sigue igual perdido y entonces se vuelve a tirar a las rodillas y vuelve a decirle, Dios, por favor, sigo perdido, es que no sé a dónde voy. Y Dios pues dice, ay, mi hijo, dice, vas a progreso, ahí vas,
y se vuelve a ir, ¿no? Y el otro se queda, ok, estoy aquí, voy a progreso, y se da cuenta que sigue igual de perdido y vuelve a tirarse las rodillas y vuelve a llorar y le dice, Señor, es que no sé el camino, no me sé el camino. Y entonces Dios, en su infinita misericordia y paciencia, le tira un pergamino, imagínense un pergamino hecho por Dios, y en ese pergamino lo abre y entonces se encuentra un mapa. Y entonces el mapa, le dice, abre el mapa y este mapa interactivo, además, hagan de cuenta que es un pergamino con iPad, ¿no? Entonces tiene un foquito que le dice, usted está aquí. Y el otro, ¡wow! Y en otro lado tiene una flechita donde le dice, y usted va a ir aquí. Y el otro, y entonces ve una línea marcada con el camino que tiene que seguir, y además le dice, de este lado hay un arrecife, y en este lado hay unas sirenas, y de este lado hay así. Y el otro dice, wow, o sea, tiene en sus manos un papel que le dice dónde se encuentra, a dónde va a ir, cuál es el camino y los obstáculos que puede encontrar. Y el otro dice, ya estoy hecho, porque, o sea, esto me lo hizo Dios para mí, ya, o sea, ya sé dónde estoy, ya sé a dónde voy y el camino que tengo que tomar. Y entonces, está perfecto, agarra su mapa, hagan de cuenta si tiene el mapa en las manos, y empieza a girar por toda la lancha, ¿no? Entonces voltea para acá y no ve nada, y voltea para la izquierda y no ve nada, y voltea para la derecha y no tiene sentido su mapa, y voltea para atrás y sigue igual, y entonces vuelve a gritar, sigo perdido. Esta historia, esta historia nos habla de que o sea, el hecho que yo sepa en dónde me encuentro en este momento y el hecho que yo sepa tal vez cuál es mi meta en la vida, no me está dando todavía la respuesta completa que necesito, ¿no? El sentido de vida es algo que me va a dar un rumbo a este señor que tenía el mapa, sabía en dónde se encontraba, sabía cuáles eran los obstáculos, sabía dónde iba, no tenía un rumbo a él en específico, porque estaba dentro del mar, le hacía falta una brújula, ¿no? En cambio, cuando estamos nosotros en el mundo, o sea, cuando nos encontramos, de repente tenemos, no sé, queremos dirigirnos a cierto lado y queremos ese rumbo, porque tengo una meta y entonces yo tengo que ser, no sé, tener tantos estudios o tener una casa de esta manera, ¿no? Y con tantos cuartos y tal y tal cual cosa. Y tengo todo eso y tal vez sé que me voy a enfrentar a ciertos obstáculos, pero no tengo claro este rumbo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que me va a dirigir? ¿Cuál va a ser mi brújula en este momento, ¿no? Y el sentido de vida tiene que ver con este rumbo que necesito para poderme mover. Esto realmente es muy importante, ¿no? Y el sentido de vida es algo para la logoterapia, para la logoterapia, Víctor Frank nos define como que el sentido de vida es algo que va cambiando de manera constante, ¿no? Es algo en que tengo todo el tiempo estático y es la respuesta que yo le voy a dar a la vida. Esto es algo muy lindo, no son yo haciéndole preguntas a la vida y a ver, vida, ¿qué me vas a dar? Y vida, porque luego vamos a terminar con muchas deudas, por la vida nos debe muchas cosas luego, sino es la vida como me la van planteando, cómo voy a responderla a ella, cuál va a ser la respuesta que le voy a dar a cada momento y a cada circunstancia que voy a encontrar. Esta es la parte importante de la búsqueda del sentido. Es una respuesta que yo le doy. Y acuérdense que en la sesión pasada hablábamos de la responsabilidad y hablábamos de la libertad, ¿no? Y yo siempre voy a tener la posibilidad de contestar
a la vida sí o no, y me tengo que hacer responsable de la respuesta que le voy a dar. Y la palabra responsabilidad es una palabra que viene de la palabra respuesta. La mayoría de la gente escucha la palabra responsabilidad y la confunde con la palabra deber. Es que es tu deber pasarle la manutención a tus hijos. Ese es un deber, no es tu responsabilidad, es tu deber. Y si no lo haces, bueno, vas a tener que, responsablemente, vas a tener que hacerte cargo de las consecuencias, ¿no? Igual a los niños, ¿no? Es que es tu responsabilidad mantener tu cuarto arreglado, no es tu responsabilidad, ese es tu deber. Y si no lo hace, o si lo hace, pues va a tener una consecuencia o la otra. Y esa es su libertad, tener la posibilidad de dar una respuesta, esa es su propia libertad, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos para luego poder ayudar a los demás, ayudar a los niños también, a aprender a ser responsables de sus propias consecuencias, a ser responsables, a ser responsables de sus decisiones y a ser responsables de sus consecuencias. Pero bueno, les hablaba, en la sesión pasada hablábamos de responsabilidad, hablábamos de libertad, y hablábamos de esta libertad que también de repente confundimos con libertinaje. Víctor Frank nos habla mucho de los valores, nos habla que tenemos una serie de valores que aprendemos en casa hasta cierta edad, y a partir de cierta edad, en la adolescencia, nosotros vamos generando unos nuevos valores por lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y yo me veo a mí, Ivonne, diferenciada de mis papás. Lo que me enseñaron mis papás, mi papá me enseñó el trabajo duro, arduo, la responsabilidad con, no sé, pagar impuestos, todas estas cosas que son para él importantes, pero conforme fui creciendo y fui teniendo contacto con otras personas, con otros maestros, con amigos, fui aprendiendo valores diferentes, ¿no? Y también eso se va agregando a mi set de valores fundamentales que me van a guiar y me van a ayudar a guiarme en la vida. Y Víctor nos habla mucho de estos, de los valores fundamentales que nos van a ayudar para armar este sentido de vida, ¿no? Les decía que él había vivido en los campos de concentración y había visto a personas alemanes que habían dado su vida por judíos o que habían ayudado y hecho circo, maroma y teatro para salvar a muchos judíos, y también había visto judíos que habían entregado a sus mismos hermanos, ¿no? Entonces, la pregunta es, no es qué es lo que estoy viviendo, la pregunta es, ¿cómo vas a responder? La pregunta es, ¿qué respuesta vas a elegir darle a la vida? Y también hablamos la sesión pasada que la libertad se encuentra en la posibilidad que tengo de sobrepasar mis instintos, ¿no? Hablábamos, les decía yo la semana pasada, la sesión pasada del león, Alex de Madagascar, ¿no? Que se quería comer a su amiguito. O sea, se lo imaginaba, pero el sentido de libertad hace que él diga, no, porque es mi amigo. Y entonces, no o sea, me muero de hambre, pero eso, mis valores dicen que a los amigos no se les come, y entonces no se comía a sus amigos. Y ese es el punto, que tenemos que tener ciertos pilares para poder marcar este rumbo, y que este rumbo sea un rumbo bueno, que sea un rumbo que verdaderamente nos vaya a ayudar a trascender en la vida y a vivir, a vivir una buena vida, una vida bien. Ahorita que pienso en esto, cuando yo era pequeña, yo entré a los Scouts desde los 8 años y estuve activa en el movimiento de escultismo desde los 8 años hasta los 22 o 23 años. Y fui desde elemento de una tropa hasta dirigente en algún punto. Y aprendí que una set de reglas que a mí me ayudaron muchísimo. La verdad es que el escultismo me salvó mucho la vida en muchos sentidos. Y yo empecé
a poner en mi vida que yo vine a este mundo para dejar este mundo lo mejor que pueda, mejor de como lo encontré. Esa fue la regla que nos dejó Lord Baden-Powell. Y entonces todas las cosas que yo hago en la vida, todo el tiempo, toda mi vida, siempre han sido bajo ese camino. Entonces, hago lo que puedo, siempre me esfuerzo, trato de ayudar a los demás, que son cosas que aprendí en el escultismo y aparte porque soy católica. Entonces, también todas estas cosas van agarradas de la mano y me fueron dirigiendo a un lado. Y cuando volteo a ver el mapa de la vida que he vivido, cuando volteo a ver, encuentro el sentido de la vida, que mi sentido de vida ha estado muy bien alineado. Creo que les explicaba que como cualquier otra persona he vivido cosas terribles, me he equivocado muchas veces, muchas veces, he dicho, Dios, ¿por qué no ha caído un rayo y me ha caído? Porque de plano me he equivocado mucho. Sin embargo, la mayor parte de mi vida tiene un sentido muy bien marcado. Y puedo voltear a ver atrás y decir, claro, porque viene, porque lo aprendí, porque la vida me puso a este escultismo que además me encantó y me sostuve de él y esto me ayudó a mí a marcar el rumbo, que eso es lo que quiero a donde quiero que vayan, ¿no? Acuérdense, en el mapa, el señor tenía el mapa, tenía dónde tenía que llegar, lo que le faltaba es el rumbo. Y entonces, yo tengo marcado un rumbo. Cuando hablo del sentido de vida, también les explico que a veces explico que mi sentido de vida es muy fácil para mí. Mi sentido de vida es algo que vamos a ir construyendo en el camino y es algo que, por ejemplo, hay personas que su sentido de vida es salvar a las ballenas, ¿no? Y entonces su vida entera trabajan, ganan dinero y hacen todo para irse a subir a una lancha, ni poner su vida en peligro para salvar a las ballenas. Ese es el sentido de su vida, esa es la respuesta. Todo lo que están haciendo, todos los movimientos que hacen en su vida van dirigidos hacia eso. En el caso personal, mi sentido de vida es regresar a la casa de mi Padre Dios. Entonces, todo lo que hago, todo lo que estoy haciendo en mi vida, mi trabajo de todo el día, mi consulta diaria, mis alumnos, la gente con la que me relaciono en el día a día, todo está alineado a ese mismo rumbo. Todo está alineado al mismo rumbo. Entonces, la pregunta es, más bien, un ejercicio que les voy a dejar, así como les dejé ejercicio en la semana pasada, les voy a dejar una tarea. Les voy a decir que hagan un poquito, se echen un clavado a la historia de la vida que ustedes han llevado. Hagan un ejercicio de introspección y revisen esta vida que han vivido y traten de darle un poco de sentido. Les voy a dar un tip. Lo pueden hacer en una libreta, vayan a la tienda y cómprense una libreta, o pueden comprar o agarrar varias hojas en blanco y doblarlas para que de un lado de las hojas escriban cronológicamente lo que recuerdas y en el otro lado escribas el sentido que esto tiene. Vamos a tratar de encontrar el sentido de la parte de la vida que ya has vivido. Trata de irte lo más atrás que puedas y trata de avanzar lo más actual que puedas. ¿Me expliqué? Una hoja. No van a comprar una libreta. En una hoja, partan la hoja en dos para que quede media hoja aquí y entonces la ven así. Entonces, en un lado de la hoja van a escribir cronológicamente y en el otro lado de la hoja van a escribir el sentido de lo que han vivido. ¿Qué es lo que han vivido? Por eso les digo, cuando yo reviso, que este ejercicio obviamente, ¿sí? A ver, dice aquí Mariel, ejercicio, sí, es fuerte, entender, perdonar, aceptar, sí, pero más que, acuérdense que quiero que hagan estos ejercicios cuidándose mucho.
¿sí? Para mí es muy importante que se cuiden y acuérdense que no estoy con ustedes, entonces no puedo darles, o sea, si abren algo que no van a poder cerrar, luego va a ser un desastre. Entonces, no se me dan mucho, muy profundo, pero sí denle una visión por arriba, ¿no? Traten, si van a hacer este ejercicio y ustedes tienen un terapeuta que está a la mano, por ejemplo, yo siempre tengo terapia, o sea, un terapeuta que me acompaña, hagan este ejercicio y acompáñense con una terapia, esto va a ayudar muchísimo porque es muy, muy, como dice Mariel, es un ejercicio fuerte. Sí, exacto, Mariel. Dice Mariel, cuidado con la caja de Pandora. Sí, si no tenemos una costumbre de tener un proceso terapéutico abierto. Entonces, acuérdense de esto, ¿no? Sí les pido que se cuiden mucho. Pero sí es un ejercicio lindo que podemos hacer suficientemente superficial y al mismo tiempo suficientemente profundo, ¿no? Entonces, traten de encontrar ese balance y revisen esa historia. Por eso, revisando yo la historia mía, digo, claro, cuando veo mi caminar en los scouts, por ejemplo, desde chiquita, y luego veo mi caminar, bueno, y desde más chiquita en la escuela, que toda la vida, bueno, la primaria la estudié en un colegio de monjas, y que me les escapaba y me iba yo a meter a la capilla, por ejemplo, decían las madres que iba yo a ser monja, nada que ver. Y todas esas cosas voy viendo y todo, mi salirme de casa a los 17 años de mi casa, yo me salí de mi casa y yo le pedí a Dios que se fuera conmigo porque mis papás no me iban a ir a cuidar, entonces le dije, ¿sabes qué, papá Dios? Pues si mis papás no pueden ir conmigo, pues tú te vas a ir conmigo. Y eso es algo que a la hora de hacer, por ejemplo, este ejercicio, reviso, claro, toda la vida, a pesar de las decisiones fuertes que he tomado, a pesar de las equivocaciones que he tomado, a veces, o sea, a pesar de cualquier circunstancia que haya vivido, Dios ha estado en medio y mi atención a los demás siempre, mi servicio siempre, mi sentido de servicio siempre ha estado ahí disponible. Entonces, esto lo puedo vislumbrar después de hacer un ejercicio como este y me doy cuenta, mira, o sea, hice esto y hice esto, pero esto siempre ha estado allá. Y eso les va a llevar a ustedes a darse cuenta de qué es lo que han hecho, ¿no? Tal vez estudiaron una cosa y en esa historia hay el para qué lo estudiaron, ¿no? Porque aparte también esto es algo que la logoterapia nos lleva mucho a cambiar el tipo de preguntas, ¿no? Y en vez de preguntarle a Dios y al mundo y a la vida, ¿por qué me pasa esto? Le puedo empezar a preguntar, ¿para qué me está pasando? Porque cuando yo le pregunto para qué, me da la posibilidad de darle una respuesta yo misma a la vida, ¿no? ¿Qué es lo que voy a... Lo habíamos visto con esto de resiliencia, cuando hicieron el ejercicio de resiliencia. De esto que estoy pasando, esto que me está doliendo, o esto que ya me dolió y ahora sí ya puedo platicarlo, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Para qué me va a servir esto que aprendí? ¿No? Esto realmente es muy importante. Y o sea, la verdad es que el sentido de vida, cuando tenemos esta costumbre de buscar este sentido, este hábito de encontrar este sentido, cuando las tormentas van pasando, de manera constante estoy en ¿para qué está pasando esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? ¿De qué manera me voy a abrir al mundo, a la vida? Y voy a darle sentido a esto que está sucediendo, ¿no? No sé, por ejemplo, he visto testimonios maravillosos de personas de mucha fe, de varias fes, que tienen, me refiero a diferentes religiones, que son personas de fe y que viven esta pandemia con una visión totalmente diferente a la visión que tiene alguien que no tiene una religión, por ejemplo, y no tiene un camino del que se puedan ayudar. Y es que Víctor Frank, cuando estamos hablando del vacío existencial, Víctor nos dice que el mundo actual nos quitó la tradición, por ejemplo, ¿no? Si ustedes piensan, no sé ustedes, pero por ejemplo, mi abuela se levantaba todas las mañanas y se iba caminando a la iglesia, todas las santas mañanas, era su caminar, ¿no? Y tenía esta visión, por ejemplo, a la hora de un duelo, ¿no? A la hora de que alguien moría,
había que hacer la novena y había que hacer diferentes cosas que son las cosas que la tradición con las que la tradición nos ayuda a darle sentido a esto, ¿no? Y cuando yo trabajo duelo, dentro del diplomado, por ejemplo, les doy diferentes religiones, les damos en un módulo, les damos cristianismo, islam, judaísmo, budismo y New Age. Hablamos acerca de esto, hablamos de la muerte frente a esas, de la muerte en esas religiones, ¿no? Y cómo lo vamos viendo y cómo le vamos dando sentido a a cómo cada una de estas religiones estructura sus procesos de duelo y estructura sus ritos para acompañar a los dolientes y para acompañar el alma de la persona que ha muerto, ¿no? Y esto realmente es muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando cuando yo no tengo una tradición que seguir, por ejemplo, si yo, un judío tiene que observar el Shiva y la gente va a visitarlo a su casa para darle el pésame y la persona, pues no, en vez de observar su tiempo, su semana de estar ahí y recibiendo a la gente, sentadito porque tienen una sillita especial en donde se sientan y esperan que las personas vengan a acompañarlos y a alentarlos y a consolarlos. Cuando no hago esto, me quedo desprotegido, no completo mi ciclo de proceso de duelo. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, nosotros estamos, no sé, católico, un cristiano que de repente dice, no, yo no voy a ir a la misa, por ejemplo, ¿no? De su difunto. Es que no quiero ver a nadie, se está cerrando a la parte, se está cerrando a poder recibir el consuelo y el cariño de la gente que lo quiere, ¿no? Y eso es muy importante. Pero eso no es nada más el hecho de o sea, el sentido de esto lo teníamos en la tradición que hoy en día cada vez la vamos perdiendo más, ¿no? Para nosotros es mucho más fácil. Ay, pues eso lo hacía mi abuelita, no lo voy a hacer yo, ¿no? La novena la hacía la abuela, yo no la voy a hacer, esas porquerías. En un día ya, ¿no? Y perdemos esa tradición. Entonces, Víctor nos dice que cuando perdemos la tradición, nos enfrentamos al vacío, nos enfrentamos mucho, nos podemos enfrentar a la posibilidad del vacío existencial porque ya no hay un para qué y no hay algo que nos está rigiendo y que nos está ayudando a mantener una estructura adentro de una tormenta, que eso es justamente lo que platicamos mucho en estas sesiones que estamos teniendo, ¿no? Como, como en la tanatología trabaja con estas tormentas, cuando yo tengo un sentido y cuando yo tengo un rumbo marcado, me ayuda a bordear la tormenta. También lo comparo mucho con el vuelo del avión. Cuando va, por ejemplo, el piloto va a volar, tiene que preparar su plan de vuelo y entregárselo a la torre de control. Y entonces la torre de control ya sabe por dónde se va a mover en caso de una emergencia, ¿no? Entonces, a medio vuelo hay una tormenta y entonces el otro tiene que subir y volar arriba de la tormenta o volar abajo de la tormenta o rodear la tormenta o de plano mejor regresarse a la ciudad de donde salió. Y la torre de control, aunque pierda sentido, aunque pierda contacto con él, siempre va a saber más o menos por dónde se encuentra o por dónde buscar en caso necesario si llegase a perder. Por eso es tan importante que yo marque el rumbo, que yo tenga un sentido de vida, me va a ayudar a que adentro de la tormenta, en donde no estoy viendo nada, en donde el dolor me cubre, en donde verdaderamente cuando estoy adentro del duelo, por ejemplo, estoy en un estado muy egocéntrico, centrado en donde a mí nada más me duele y a los demás no les duele y no saben lo que me está doliendo y me duele y no veo a nadie más. Entonces, si yo tengo un rumbo marcado por costumbre, por hábito, es parte de mi estructura ya. Si yo tengo este rumbo, va a ser mucho más fácil que yo pase la tormenta a que si no lo tengo. No sé si me explico. Y, o sea, estas cosas que estamos aprendiendo
de repente las aprendo hoy y las quiero aplicar mañana a medio de la tormenta en la que ya me encuentro, pues no va a pasar. Es algo que tenemos que practicar de manera constante. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. En mi vida personal, yo me levanto todas las mañanas y mi Dios sabe que todas las mañanas le pregunto, Señor, ¿cómo quieres que te sirva hoy? Esa es mi pregunta de todos los días. Y eso me da el rumbo del día. Porque pase lo que pase, por más bizarra que puede ser el día, porque de repente mis días pueden ser muy locos, está maravilloso. Porque esa es la respuesta que Dios me da. Dios me marca esto y entonces yo le digo, ok, yo voy a responder de la mejor manera posible, de la manera más cristiana posible, porque yo busco servirte a ti y entonces ese es el rumbo. ¿Sí me explico? Entonces, cada quien va a buscar su sentido de vida. A lo mejor tú no eres católico y a lo mejor ni siquiera eres cristiano, y está bien, está perfecto, pero el punto, lo que quiero llegar aquí es que el sentido de vida es la respuesta que tú le vas a dar a la vida. ¿Cómo vas a responderle a la vida, a las circunstancias? Y esa búsqueda de sentido es algo que tenemos que hacer de manera cotidiana. No es algo que hacemos en el último momento ante la presión de la tormenta, sino desde antes empiezo a ver cómo, o sea, desde siempre, de manera cotidiana, siempre me estoy haciendo la pregunta, ¿y hoy para qué? No sé, imagínense este ejercicio de preguntarle a la vida en el día a día, y hoy, vida, ¿qué te voy a dar? ¿No? O hoy, vida, ¿qué tipo de persona voy a ser? ¿Cómo voy a responder a las situaciones que me pasen? Voy a dar un ejemplo de esto, para lo que nos sirve tener un sentido de vida. Imagínense estos hombres y mujeres de la Cruz Roja que se lanzan a rescatarnos en una emergencia, ¿no? Una tormenta, un terremoto, y literalmente ofrecen su vida por el servicio para sacar a alguien, ¿no? ¿Quién se atrevería, o sea, quién se atrevería a entrar a una casa en llamas, por ejemplo, estos bomberos que entran a una casa en llamas para salvar la vida de alguien? Alguien que tiene muy claro cuál es el sentido de su vida, ¿sí? O sea, es algo más grande que nosotros, es algo que nos ayuda a trascender. Y solamente en esa respuesta que yo le doy a la vida es en que puedo yo realmente eh, tener esa certeza a la hora de la tormenta. Entonces, no sé, por ejemplo, el año pasado, en la pandemia, les cuento también personales, que ya saben que estas pláticas están llenas de anécdotas personales. Entonces, el año pasado en la pandemia, que entramos aquí en Mérida, tuvimos unas lluvias, una semana de lluvia imparable, y luego tuvimos como 3 tormentas, una tras de otra, ¿no? Y entonces se inundó, lo que nunca pasaba, porque en Mérida nunca se había inundado, no que yo recuerde, se inundó. Y entonces, bueno, mi respuesta normal es salir a ayudar, esa es mi respuesta normal, pero bueno, estamos adentro de una pandemia, y entonces, pues estábamos todavía con el miedo de la pandemia y que o sea, estábamos todavía aprendiendo de este asunto de vivir adentro de la pandemia, ¿no? Como hoy seguimos aprendiendo, pero como que ya tenemos un poco más de certezas que los que teníamos el año pasado. Entonces, el año pasado, me hablaron por teléfono de una parroquia porque a una de las capillas que tenía la parroquia se inundó y el pueblo estaba inundado por completo y había que llevarles comida, llevarles ropa y ayudar a las personas a rescatar la situación, ¿no? Entonces, pues sí, la respuesta automática fue sí, nos preparamos aquí en la oficina y llevamos la camioneta de cosas y nos fuimos a los pueblos, ¿no? Y, y no les voy a decir que no hay miedo. O sea, pensando en estos bomberos o en estos rescatistas de la Cruz Roja o en esta gente maravillosa aquí de Protección Civil, que la verdad es que yo los vi trabajar y de verdad los amé. Protección Civil estatal y municipal trabajaron en conjunto sin pleito ni nada porque necesitábamos sacar a la gente, necesitábamos ayudar, había que sacar la emergencia adelante y no hay tiempo de ego y no hay tiempo
de foto, no hay tiempo de nada. De hecho, creo que no hay ni una foto mía en todas estas cosas. Pero la cosa más importante es que tu sentido de vida hace que te dirijas hacia lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, la respuesta para mí era, tenemos que ir a ayudar, punto. Y la verdad es que mi equipo es maravilloso, mi familia, porque no son mi equipo, son mi familia son maravillosas, y entonces dijeron, vamos, y nos fuimos con el miedo de la pandemia, con cubrebocas, nunca habíamos estado en una inundación, porque Mérida nunca se inundaba, entonces, bueno, compramos botas, gracias a Dios tenemos a la madre superiora de las siervas, no, de las Misioneras de Cristo Resucitado, desde Guadalajara nos fue coacheando, nos dijo, tienen que comprarse botas con suela gruesa porque no van a saber en dónde van a estar pisando porque están metidas adentro del agua, y nos dieron ciertas recomendaciones y todo, y nos lanzamos al rescate, porque ese es el sentido de este instituto, y ese es el sentido de la vida nuestra también, el servicio. Entonces, sí había un riesgo de contagio, si había un riesgo de que nos pase algo, siempre lo hay, pero la respuesta automática era, vamos a ayudar, vamos a servir. Eso soy yo, no, no les estoy diciendo que se vayan de rescatistas ni nada por el estilo, les estoy dando el comparativo con la vida mía. No sé qué pasa en la cabeza de un bombero, pero yo imagino que es un proceso más o menos parecido a este que les estoy diciendo, ¿no? O sea, no lo duda, no, o sea, sabe que entrar a una casa en llamas es un lugar en donde se va a poner en peligro, pero no lo duda, porque sabe que lo que va a intentar bajo cualquier circunstancia es salvar la vida de alguien más, ¿no? Entonces, el sentido de vida nos ayuda mucho, mucho en estas situaciones. Estoy hablando de, tal vez, de situaciones a lo mejor un poco extremas, pero cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos el trabajo, cuando nos divorciamos, cuando estamos adentro de las tormentas de la vida en las que de manera común nos encontramos, la respuesta que le voy a dar está muy ligada al sentido de la vida que tengo. Y si lo tengo muy bien marcado, esta respuesta a esto que estoy viviendo va a ser una respuesta más natural, ¿no? Menos forzada, más natural, menos teniéndola que entender, y es algo que vamos a responder de manera natural. Entonces, no sé, por ejemplo, no sé, una enfermedad personal. Bueno, pensando en mi abuela, por ejemplo, mi abuela no sabía nada de estas cosas de sentido de vida ni nada por el estilo. Pero si hay algo que recuerdo de mi abuela, era que cuando se enfermaba, lo ofrecía, todo lo ofrecía. Y a lo mejor yo no entendía, cuando era chica yo no entendía qué carambas hacía, ¿no? Pero ella decía, yo lo ofrezco, ¿no? Y al Señor te lo ofrezco. Y ahora que ya estoy más educada y que soy más grande, puedo entender que era lo que ella estaba haciendo era darle sentido a lo que ella estaba viviendo, porque no lo podía evitar, ¿no? O sea, a lo mejor ya tenía que parar al hospital porque le pasaba esto, lo otro, y esto que estaba viviendo, pues lo tenía que ofrecer. O sea, le daba sentido a lo que ella estaba viviendo. O sea, si de todos modos me va a doler, pues que sirva para algo. Y entonces se lo ofrecía a Dios para que sirviera para algo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, el sentido de vida nos jala. Y pienso en esto, de repente la vida, nuestros papás, nuestros amigos, nuestra pareja nos va empujando en la vida, ¿no? Y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y nos van empuje y empuje y empuje. Y dices, ay, sí, o sea, me tengo que estudiar y luego me tengo que casar y luego tengo que tener hijos y luego, o sea, como que la vida me va empujando, ¿no? Y, y no, o sea, yo tengo que encontrar ese sentido, porque el sentido de la vida me jala, ya no me empuja, y es una acción diferente. Empujar de repente cansa, y que me empujen me molesta, y que me jalen, que me jala el sentido de vida, hace que yo haga lo que tengo que hacer. Eso es lo que me va a direccionar de manera natural. Eso es lo que me va a llevar hacia donde quiero, ¿no? Por lo decir, perdón que utilice el ejemplo mío, pero de verdad es que está muy fácil para mí. O sea, si mi sentido de vida es regresar a casa de mi Padre Dios,
Entonces, lo que me jala el rumbo de todas las cosas que tengo que hacer, de todas las acciones, de todas las decisiones que tengo que tomar, tienen que estar alineadas a esto. Y me pierdo y me salgo de repente, o sea, como ser humano que soy, de repente tomo malas decisiones y hago cosas que no debo de hacer, etcétera, etcétera. Pero como tengo un sentido de vida muy claro, fácilmente me hace regresar al rumbo. Y fácilmente volteo a ver y digo, ay, a ver, espérame, ¿qué estoy haciendo? Y ¡pum! Vuelvo a regresar, vuelvo a retomar este rumbo y regreso a este camino que Dios y que la vida y que yo me he marcado, ¿no? Esta es la respuesta que yo le doy a la vida. Entonces, todo mi trabajo, todas mis cosas, todas las decisiones que tomo y todas las tormentas que vivo, siempre van a estar alineadas a este rumbo que ya está marcado desde antes, ¿no? Entonces, el ejercicio que les estoy haciendo ahorita, estoy segura que ustedes ya tienen lucecitas por allá en la vida de hacia dónde se dirige su vida, ¿no? A lo mejor estudiaron ingeniería mecánica y toda la vida quisieron estudiar psicología, porque es súper lindo estudiar psicología. O, no sé, no sé, de repente, yo tenía un primo que estudió ingeniería y quería estudiar música. De hecho, terminó la carrera de ingeniería y trabajó unos años y después se fue al conservatorio. Entonces, ¿qué es, qué es lo revisa tu vida? En ese ejercicio que vas a hacer, tienes de aquí al viernes para revisar tu vida y a ver qué luces te va marcando, qué es lo que vienes haciendo, cómo has ido reacomodando tu vida paso a paso, cómo has ido reacomodando tu vida sin querer muchas veces, de manera inconsciente, y cuál es el sentido que vas encontrando. ¿Para qué te has estado moviendo? ¿No? Observa cuál es el camino que has vivido y cuáles son las luces que este camino te van dejando. Y piensa hoy, o sea, ya el viernes que revisemos el ejercicio, nos pondremos a pensar, si seguimos por ese camino, lo cambiamos, ¿no? Vuelvo a decir, tu sentido de vida es algo que te va a ayudar a trascender. Es algo más grande que tú, es algo que te va a servir de faro. A mí Dios me sirve de faro. Es una maravilla porque como es Dios y está todo muy alto, entonces, pues, de manera automática volteo a ver a la luz de vez en cuando adentro de la tormenta. Pero esa es la idea. A mí me encanta la idea de un faro. El faro adentro de la tormenta nos sirve de guía. Tu sentido de vida te va a servir de guía. Sí, puede ser salvar a los gatitos y a los perritos. Muy bien. Entonces, todo lo que vas a hacer en la vida está alineado hacia eso. Te vas a ir a Groenlandia a salvar a las ballenas. No sé. O ahorita, no sé, o sea, hay tantas cosas que podrías hacer. ¿Qué es tu sentido de vida? O tu sentido de vida es tu familia, tener una buena familia. Entonces, todas las cosas que estás haciendo en la vida están dirigidos a tener esa familia. ¿Cuáles son las características de una familia unida, de una buena familia, ¿no? Que esté unida, que haya comunicación, que haya ternura, qué es lo que tienes, qué es lo que te falta, pero todas tus acciones tienen que estar dirigidas hacia eso, ¿no? Entonces, si no, ¿para qué caramba estoy trabajando, por ejemplo? Y es que la logoterapia nos ayuda muchísimo. Víctor nos dice que la neurosis de la época es el vacío existencial. Y yo lo veo hoy muy, muy fehaciente en consulta, ¿no? Personas que tienen absolutamente todo, están llenos de privilegios económicos y tienen todo y sus vidas están totalmente vacías, sin rumbo. Entonces, lo que necesitamos cultivar en estas sesiones es, a los que les estoy invitando, es a cultivar el rumbo en la vida. Acuérdense de esta historia del señor. La verdad es que mi historia me encanta. La historia del señor y su barquito, ¿no? Entonces ya, imagínense a Dios y la paciencia de Dios, decirle, ay, mi niño, mira, aquí está tu mapita, a ver qué haces ahora, ¿no? Entonces, pues sí, pero Dios no le iba a completar la tarea, esa la tenía que encontrar él, ¿no? Entonces, ok, ya tengo el mapa, ya sé en dónde me encuentro en la vida hoy,
ya sé a dónde voy. La pregunta es, ¿y cuál es el rumbo? ¿Cuál va a ser mi brújula? ¿Qué es lo que me va a marcar el rumbo en este caminar que tengo de ahora en adelante? Entonces, y esto, marcar este rumbo nos va a ayudar muchísimo a la hora de enfrentarnos a las tormentas y como siempre les he dicho, les puedo asegurar que las tormentas van a llegar, ¿no? Entonces, y está bien porque es la vida, o sea, no las puedo evitar y no se trata en ningún momento que yo las evite, sino se trata de que yo tenga una mejor respuesta a cada una de ellas, cada vez, porque en cada una de ellas estoy aprendiendo algo nuevo. Ya tengo un set de herramientas más vasto. Esto me va a llevar también a vivir una vida plena. Muy bien, pues aquí paro el día de hoy, ya son la 1. No sé si tienen algo que comentar, pueden abrir ya sus micrófonos si quieren. Eso. Proyectos de trabajo. ¿Qué hacer para continuar con el sentido de vida y rumbo? Sí, así es. Sí. Esta pandemia, dice Maripaz, ha puesto un alto a muchas cosas para dar, sí, definitivamente. O sea, la verdad es que la pandemia pareciera que es así como terrible, pero nos ha hecho meditar muchas cosas, ¿no? Entonces, meditar realmente sobre cuál es el sentido de mi vida era realmente algo importante a donde nos llevó la pandemia. Sí, 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 Maripaz. Muy bien. Bueno, no veo más preguntas. Rocío, esta pausa para la pandemia ha ayudado a revelar el sentido de la vida a muchas personas. Así es, Rocío. Sí, mucha gente de repente estaba viviendo la vida de manera automática y se levantaba en la mañana y se iba a trabajar y ya, y no sabía ni para qué, ¿no? Entonces, la pandemia, los regalos que nos dejó la pandemia es que nos hizo frenar y decir, a ver, espérame, ¿por qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo? Y eso es bueno, o sea, a lo mejor el golpe que nos dieron para sentarnos a pensarlo, pues fue un poco fuerte, pero realmente es bueno, era una pregunta necesaria en la vida. Entonces, ¿para qué estoy haciendo todo esto que estoy haciendo? ¿Para qué me levanto todos los días y me voy a trabajar? ¿Para qué? A lo mejor me estoy despegando de mi familia y no sé, de repente muchos papás creen que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para darle economía a los hijos es lo mejor y luego resulta que no, que los hijos requieren otro tipo de atención, ¿no? Entonces, sentarnos y reflexionar, yo creo que es algo maravilloso. Tengo un paciente muy lindo que piensa mucho, y le decía yo, o sea, él quiere dejar de pensar o quiere dejar la molestia que le causa el pensar tanto, ¿no? Esta cavilación. Decía, yo no quiero que dejes de pensar, más bien vamos a darle forma a ese pensamiento y vamos a llevarlo a un pensamiento crítico. Yo creo que al mundo le falta pensamiento crítico. Entonces, la invitación de esta semana es, vamos a analizar nuestra vida, vamos a darle un chapuzón a estos términos desde una visión objetiva con pensamiento crítico. Y vamos a filosofar un rato. Y tienen chamba, hagan su tarea, agarren su hojita o su libreta y como dijo Mariel, es una tarea fuerte. Si necesitan algo, pues manden mensaje, para eso está el chat. Ya, se los voy a dejar abierto para que no me sigan regañando. Se los voy a dejar abierto, pónganlo en el chat si necesitan ayuda o mándenme mensaje, como ya algunas personas han hecho, me mandan del chat, me mandan mensaje personal y ya les contesto con mucho gusto. Cuídense mucho durante el ejercicio que están haciendo porque podemos abrir, como dijo Mariel, podemos abrir la caja de Pandora, pero siempre existen los terapeutas. Seguro en donde vives hay un terapeuta listo, dispuesto a ayudarte a cerrar la caja de Pandora antes de que se escape todo. Muy bien, pues nos vemos el viernes, si Dios quiere, a las 2. Muy bien. Gracias, Ivonne. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.